Bienvenidos a Global Diplomacy Leadership. Hablemos de la diplomacia de los bosques. Para entender la relación entre la diplomacia y los bosques, es necesario comprender diferentes enfoques históricos, culturales y medioambientales. La diplomacia, en términos históricos con contextos naturales, ha habido ciertos periodos históricos donde los bosques han sido escenario de negociaciones entre comunidades, culturas o incluso naciones. Por ejemplo, en las fronteras coloniales de América del Norte, se utilizaba lo que se ha llamado diplomacia de los bosques, un método que combinaba el respeto por los rituales culturales de los pueblos indígenas con negociaciones entre ellos y los colonos europeos. Por otro lado está la conservación y cooperación internacional. En un contexto moderno, los bosques son clave en la diplomacia ambiental, ya que temas como la deforestación, la biodiversidad y el cambio climático han llevado a negociaciones internacionales a proteger los recursos forestales. Y sigamos con el símbolo de la neutralidad y la paz. Los bosques, en muchas culturas, representan neutralidad o un refugio seguro, lo que puede simbolizar el espacio necesario para negociar también de manera pacífica. Entonces, la diplomacia de los bosques es un concepto que surge de las prácticas diplomáticas históricas. Puede entenderse como un enfoque de la diplomacia ambiental que coloca los bosques en el centro de la negociación internacional. Es un marco de colaboración entre países, organizaciones internacionales y comunidades, cuyo objetivo principal de la diplomacia de los bosques es la conservación y el manejo sostenible de los bosques, reconociendo su papel fundamental en la mitigación del cambio climático, la preservación de la biodiversidad y el bienestar del ser humano. Los bosques en la diplomacia no solo representan recursos naturales vitales, sino también un terreno común para promover alianzas globales. Hablemos de la importancia de los bosques en la diplomacia, ya que radica a través de su capacidad de mitigar el cambio climático. Al absorber dióxido de carbono, los bosques contribuyen significativamente a combatir el calentamiento global y, por supuesto, proteger la biodiversidad, ya que los bosques son el hábitat de innumerables especies esenciales para los ecosistemas. Incluso se establece cooperación internacional, ya que problemas como la deforestación y la degradación forestal requieren soluciones colectivas, fomentando acuerdos multilaterales como la Declaración de los Bosques de Glasgow. Y tenemos que mencionar la justicia ambiental, ya que también sirve como símbolo de equidad, ayudando a las comunidades locales y a los pueblos indígenas que dependen de ello. Por eso, la diplomacia refleja cómo los desafíos ambientales pueden unir a las naciones en la búsqueda de un futuro sostenible. Ejemplos destacados de la diplomacia aplicada para los bosques. La Declaración de Nueva York de los Bosques del 2014. En el contexto de la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas, diversos países, cooperaciones, organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas suscribieron este acuerdo con el objetivo de reducir a la mitad la pérdida de bosques naturales para el 2020 y detenerla completamente para el 2030. Este compromiso refleja la creciente importancia de integrar a múltiples actores en la gobernanza ambiental, subrayando la necesidad de una alianza para proteger los recursos forestales. La Declaración de los Bosques de Glasgow, en la COP26, año 2021. Durante la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, más de 140 países que representan más del 90% de los bosques del mundo firmaron esta declaración.
La Declaración de los Bosques de Glasgow. El acuerdo incluye compromisos significativos para detener y revertir la deforestación, así como financiar iniciativas de conservación y reforestación con un enfoque en soluciones sostenibles. Colaboración entre Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo, año 2022. Conocidos colectivamente como los países del Cinturón Forestal Tropical, estas naciones, que albergan algunos de los bosques tropicales más extensos y diversos del mundo, anunciaron una alianza para coordinar esfuerzos en la preservación de sus bosques y negociar conjuntamente mecanismos de financiamiento climático en foros internacionales. Esta cooperación busca garantizar que las economías emergentes reciban apoyo adecuado para conservar los vastos recursos forestales. Los mecanismos REDD: la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y a la degradación de los bosques. Creado bajo los auspicios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, REDD representa un esfuerzo diplomático enfocado en incentivar a los países en desarrollo para que reduzcan la deforestación. A través de este mecanismo se proporciona financiamiento internacional a apoyar proyectos que combinan protección forestal con beneficios socioeconómicos para las comunidades locales. Como estamos viendo, existen múltiples ejemplos de la diplomacia de los bosques, que promueve el equilibrio entre los intereses nacionales y objetivos globales, incentivando a los países a colaborar para garantizar un planeta sostenible. Incluso, los bosques no solo son protagonistas en la lucha contra el cambio climático, sino también un puente diplomático entre naciones, empresas y comunidades al servicio del bien común. Por otro lado, tenemos el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, establecido en el año 2000. Es un órgano subsidiario del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, diseñado específicamente para abordar los desafíos globales relacionados con los bosques. Este foro es un espacio clave para la cooperación y coordinación internacional en la gestión sostenible de los recursos forestales. Su mandato incluye, del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, promover la gestión sostenible de los bosques, facilitar la implementación de acuerdos y objetivos internacionales relacionados con los bosques y, por supuesto, fortalecer la cooperación para combatir la deforestación y degradación forestal global. Este Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques también lidera iniciativas como el Plan Estratégico de los Bosques 2017-2030, que incluye metas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, destacando la relevancia de los bosques para erradicar la pobreza y enfrentar al cambio climático. Acuerdo de Escazú, año 2018. Es adoptado en América Latina y el Caribe. Es un instrumento pionero en el ámbito de los derechos ambientales. Aunque no se centra exclusivamente en los bosques, su relevancia para ellos es evidente en su enfoque, ya que este acuerdo garantiza la participación pública en la toma de decisiones ambientales, protege a los defensores ambientales, muchos de los cuales trabajan en áreas forestales amenazadas por la deforestación o actividades ilegales. Incluso el Acuerdo de Escazú busca promover el acceso a la justicia ambiental, esencialmente para asegurar la conservación de los bosques y los derechos de las comunidades indígenas que dependen de ello. Este acuerdo subraya cómo la diplomacia puede fortalecer la gobernanza ambiental, generar un vínculo entre los derechos humanos y la conservación forestal. El Acuerdo de París del 2015, negociado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es uno de los tratados más influyentes en la diplomacia ambiental global.
Aunque abarca una amplia variedad de temas climáticos, los bosques desempeñan un papel esencial a través de los mecanismos ya mencionados. Estos mecanismos REDD incentivan a los países en desarrollo a reducir la deforestación y la degradación forestal. Pero también en el Acuerdo de París se busca el reconocimiento explícito de los bosques como sumideros de carbono, fundamentales para alcanzar el objetivo de limitar el cambio global a menos de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. El Acuerdo de París destaca el papel estratégico de los bosques en los compromisos climáticos nacionales, presentados por los países. En conclusión, la diplomacia de los bosques constituye un aspecto esencial en la diplomacia ambiental, ya que posiciona a los bosques como el centro de las negociaciones internacionales para su conservación y manejo sostenible. Este enfoque subraya el papel fundamental de los ecosistemas forestales en la mitigación del cambio climático, la preservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, al tiempo que fomenta la cooperación internacional.